nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo 1:7. Segunda carta a Timoteo 1:7. Vamos a darle lectura a todos juntos, mis hermanos. Dice la palabra en el versículo 7, todos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, porque Padre, tu palabra es maravillosa, nos motiva, nos impulsa siempre, Señor, a ser valientes. Y gracias, Señor, porque sé que siempre tu palabra es de bendición, porque es de usted. Bendice a tu pueblo, Señor, fortalécelo. Permite que tengan un corazón dispuesto a escuchar tu mensaje, a tomarlo en cuenta, a guardarlo, Señor, y a vivirlo también. Bendice, Dios mío, tu palabra, úsame para tu gloria, y que todo lo que hagamos, Señor, pues sea únicamente para usted. También te pedimos, Señor, que como iglesia nos perdones nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, nos limpies de toda maldad, de todo aquello que no te agrada, Señor, de todo pecado. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le he puesto a la enseñanza, fuimos formados con un espíritu valiente. Dice la palabra en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra espíritu con la inicial minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Lo mismo cuando encuentra usted la palabra Dios con minúscula, se refiere a un Dios pagano. Cuando lo encuentre en mayúscula espíritu es porque se refiere al espíritu de Dios, y lo mismo en el nombre de Dios. Y eso es bueno aclararlo para cuando mandes un mensaje. Luego me ponen Dios le bendiga con D minúscula, y yo, ¿qué Dios pagano será? Eso se ve en la Biblia. Cuando lees la Biblia, observa la palabra Dios, ídolos, dioses paganos, se refiere con D minúscula. Y bueno, aquí dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y es importante considerar la palabra porque realmente a veces vivimos una vida, hay cosas que nos llegan a causar miedo. ¿Qué te puede causar miedo? Varias cosas. Hay quienes tienen miedo a equivocarse, miedos a un cambio, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a algún problema. De algo a veces te llega el miedo a perder a tu esposo, miedo a perder a tu esposa, miedo a que tus hijos se alejen al mundo, y algo a veces te llega a causar miedo. Y bueno, algo que te cause miedo, yo anhelo en el Señor que identifiques qué es lo que te causa miedo. Piensa un poco en eso que te causa temor, que te causa miedo, para que al final de la enseñanza tengas un espíritu valiente para poder enfrentarlo. ¿Qué te causa temor? Piensa. ¿Qué es lo que le puede causar temor a la gente? Bueno, siempre debemos analizarlo a la luz de la Biblia. ¿Cómo es que entró el miedo? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue que entró el miedo? Bueno, la Biblia te lo enseña y nos lo enseña. Dice la palabra que entró cuando, ¿en dónde? En el huerto del Edén. ¿Con quién? Con Adán. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Qué dijo Adán? ¿Tuve qué? Miedo. Y me escondí. Desde entonces el ser humano tiene esa emoción de miedo. El problema aquí es que también Dios le dio un espíritu valiente. Y de las cosas que más mostramos, a veces es más el miedo que la valentía.
Dice, miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Emoción natural, es decir, que todas las personas pueden llegar a tener ese miedo, es una emoción natural en cada persona que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción del peligro. ¿Qué te causa miedo? Es importante, hermanos, combatir esto. ¿Por qué? Porque el miedo, si el miedo te acorrala, si vives con una vida de miedo, te va a dar depresión, angustia, temor, te vas a enfermar, vas a tener miedo hasta de salir de tu propia casa porque te da miedo. Y te puede llevar a problemas más serios, problemas de salud, problemas imaginarios. Hay veces la gente no se enfrenta a ciertas cosas porque en su mente tiene miedo y crea ya un resultado de fracaso. No enfrenta la vida, no quiere enfrentar los problemas, no quiere emprender algo porque ya se ve fracasado, porque hubo miedo en él. Desde luego es parte de una emoción en el ser humano, mas sin embargo, estaba analizando entre si es bueno el miedo o es malo. Hacen la mano a los que piensen que sea bueno el miedo. Bien. Ahora hacen la mano los que piensan que sea malo. Hacen la mano los que piensan que las dos cosas. ¿Qué creen? Estaba analizando, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno en qué sentido? Es bueno porque te ayuda a buscar ayuda. Es bueno porque cuando hay miedo empiezas a ver hacia dónde te vas a mover. Mucha gente viene a la iglesia porque algo le causó temor. Mucha gente dice, oren por mí al Señor, porque algo le está acorralando, le está llevando al temor. Y si es bueno para llevarte a Dios, bueno. El problema es que el miedo puede acorralarte tanto que en vez de buscar a Dios, te lleve a encerrarte, a deprimirte, a enfermarte. Y esa es la parte mala. Que vives una vida preocupada, con estrés, en depresión, en angustia, y tienes miedo para todo. Ahí es cuando el miedo es malo. Cuando te llega a acorralar. Entonces, analizando en relación al miedo, bueno, es bueno porque te lleva a buscar a Dios, pero, y es malo cuando realmente te acorrala. Ya no quieres salir, ya no quieres hablar, ya no quieres hacer nada. Saben, en la Biblia la palabra usó personajes que vencieron el miedo. Ahora, aquí hay algo interesante, que todo ser humano tiene un espíritu valiente. Incrédulos y creyentes, los cristianos tenemos ese mismo espíritu. Si usted analiza, allá afuera hay gente incrédula, valiente, enfrentándose a la vida, emprendiendo un proyecto, emprendiendo un negocio, diciendo yo voy a ir, porque tiene un espíritu valiente, ha encontrado esa parte valiente que hay en él. Y es que Dios nos formó así a todos, con ese espíritu. Hay gente que allá afuera dice, yo voy a emprender un negocio, yo voy a estudiar una carrera, yo voy a estudiar una maestría, voy a echarle ganas a mi matrimonio. Y hay muchas cosas que el incrédulo hace, porque hay algo en él. Porque Dios no nos ha dado un espíritu. Y aquí habla del espíritu que Dios ha colocado en todo ser humano. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios en la Biblia usó a personas valientes. ¿Para qué? Para llevar a cabo muchos propósitos. Observen Deuteronomio 28. Deuteronomio.
Aquí la palabra habla en relación a cómo tenían que hacer aquellos hombres que iban a la guerra. Y dice la palabra, Dios les dijo, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre qué? Medroso y pusilánime. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a dónde. Mejor que se vaya a su casa. ¿Qué quiere decir medroso? Que es temeroso, que tiene miedo, que tiene temor y hasta un punto es cobarde. Y bueno, eso puede ser bueno, un punto de decir, híjole, sí realmente tengo miedo, reconozco que tengo miedo. Entonces para la guerra la gente medrosa y pusilánime no tenían que ir. Pusilánime quiere decir, viene de una palabra hebrea, masás, que quiere decir atemorizar, caer, consumir, derretir, desfallecer, desmayar. Y hay gente que antes de emprender algo, ya está en la lona. Ya tiene miedo, tiene temor y todavía no sale. Tiene temor y todavía no pelea. Tiene temor y todavía no combate. Tiene temor y todavía no está en la pelea, en la lucha. Por eso dice la palabra que a los medrosos pusilánimes no vayan, regresen a su casa. La palabra medroso, según el diccionario secular, quiere decir temeroso. De cualquier cosa tiene miedo. ¿Conoces gente que de cualquier cosa tiene miedo? Bueno, puede ser normal hasta que tenga miedo, pero lo que no es normal, que de cualquier cosa se espante. Medroso, de cualquier cosa tiene miedo. Pusilánime, según el diccionario secular, falta de ánimo y valor para tomar decisiones y afrontar situaciones comprometidas. No tiene ese ánimo y ese valor de tomar decisiones firmes. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y dice el versículo 8, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué quiere decir? Que no los vaya a desanimar, no los vaya a atemorizar, no vaya a apagar ese espíritu valiente. Y aquí le dice Dios, váyanse a su casa, no sea que los desanime. Volvemos a la segunda carta a Timoteo. ¿A qué le tienes miedo, amigo? ¿Qué te causa temor? ¿La delincuencia? ¿A la enfermedad? ¿A quedarte sola? ¿A creer que no puedes? ¿A que te dejen? ¿Qué te causa miedo? Piensa, ¿qué es lo que te causa miedo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía aquí en este pasaje quiere decir temor, timidez, medroso, pusilánime. No, dice, porque no te ha dado Dios un espíritu cobarde. Sí existe esa emoción del miedo, pero también algo interesante, que existe un espíritu valiente en todas las personas. Tú que estás escuchando la palabra, hay un espíritu valiente que Dios ha colocado en ti. La palabra poder aquí viene de una palabra griega, dudamis, que quiere decir fuerza, eficacia, impetuoso, capacidad, potencia. Dios, hermanos, nos formó con fuerza, con eficacia, con un espíritu impetuoso, capaz, con potencia. Dios así lo formó, pues Dios dice que lo hizo a imagen y semejanza suya.
Y Dios creó con un espíritu valiente. Siempre en la vida va a haber alguien que te va a motivar a ser valiente. Y aquí quien nos está motivando a ser valiente, ¿quién es? Te está diciendo, hey, coloqué un espíritu valiente. Los incrédulos encuentran esa parte de ellos. Cuando se dan cuenta, no, voy a enfrentarme a la vida, voy a luchar por la vida, voy a hacer esto y aquello, encuentran esa valentía. Y todo ser humano tiene ese espíritu. Dios hizo al ser humano con ese espíritu, con esa fuerza, eficacia, impetuoso, capaz, con potencia. Así lo creó Dios, con mucha capacidad, con talento, con habilidades, con destreza, con arte, con pericia. Dios nos creó capaces, hermanos. ¿Sí sabías que hay eso en ti? Hay un espíritu valiente en ti. Y Dios te está ahorita motivando, hey, lo tienes dormido. Enfréntate a las cosas, enfréntate a la vida, enfréntate a los problemas, valiente. ¿Hay eso en nosotros, pastor? ¿Qué te da miedo? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Te da miedo? ¿Emprender un negocio te da miedo? ¿Hablar en público te da miedo? Y realmente, hermanos, hay algo que ciertamente hay emociones de temor, de miedo, pero cuando dices, no, Dios nos ha dado un espíritu valiente. Empiezas a enfrentarte y cuando empiezas a luchar, hermano, cuando estás en un problema y lo enfrentas con ese espíritu, cuando sales de ese problema, cuando te vuelve a venir, ¿cómo lo enfrentas? Ya he pasado por esto. Y si salí una vez, vamos a volver a salir. Qué importante. Cuando pasas un problema, dices, bueno, ya lo atravesamos. ¿Qué le daba valor a los reyes? ¿Qué le daba valor a los guerreros? El ganar una victoria con un espíritu valiente, decía así, pues vamos a pelear, vamos a luchar. Mientras no enfrentes la vida con valor, no enfrentes los problemas con valor, ahí vas a estar encerradito. Encerradito. Y todo te va a causar miedo. Ya estuvo bueno. Hay un espíritu, hermanos, y de eso nos habla la palabra. Sí, hay un espíritu en todos que te puede llevar a vencer el temor. Siempre hay alguien que nos motiva. Y qué bueno que ahorita Dios nos está motivando a que seas valiente. En el tiempo del juez Gedeón había 32,000 hombres. Y le dice, los que sean miedosos, medrosos, pusilánimes, que no vayan, y se fue a 20,000, se fueron 12,000. Los que sigan haciendo miedosos, se fueron otros 10. Y se fueron, hasta que, ¿cuántos quedaron? 300. Dios usa, hermanos, Dios usa gente valiente para sus propósitos. Una persona que es medrosa, que tiene miedo. Oye, Dios lo invita a veces a hacer algo. No, tengo miedo. Dios usa gente valiente. Ahora, vamos a analizar esto en cuanto a este espíritu. Porque este espíritu lo tiene el incrédulo. Pero ahora observemos en Jueces, por favor, capítulo 4. Jueces capítulo 4, versículo 1. Les voy a invitar a que traigan sus Biblias, mis hermanos. Por cualquier cosa que se nos vaya la luz, no tendríamos ningún problema. Versículo 1. Dice, después de la muerte de Ahod, un juez de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Es decir, que los entregó en mano de Jabín, el rey de los cananeos, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. En ese tiempo, hermanos, el pueblo vivía en un tiempo muy oscuro. El rey de Canaán estaba al dominio de Israel. Y por mucho tiempo estuvo así, subyugando al pueblo de Israel, hasta que se levantó una persona valiente. El pueblo se había apartado de Dios, se había alejado de Dios, se olvidaron de Dios, y por otro lado le tenían miedo a este rey sanguinario, poderoso, llamado Jabín de Canaán. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía, ¿qué? 900 carros errados que indudablemente le causaban temor al pueblo de Israel, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahí estaban oprimidos, subyugados por este rey, hasta que clamaron a Dios, invocaron a Dios y le suplicaron por la crueldad que estaban viviendo. Era un rey sin piedad. Tenía 900 carros, les causaba miedo, el poder que tenía, el ejército y la maldad con que los trataba. Versículo 4, y aquí observamos algo interesante. Hasta que se levantó alguien. En ese tiempo dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel. ¿Una qué? Una mujer. Reinaba una mujer. ¿Cómo se llamaba? Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Cuando dice que gobernaba, es que era juez. El pueblo venía a ella y ella juzgaba a Israel. Y es interesante, la palabra, el nombre de Débora en hebreo significa abeja, perspicaz animal que protege, abastece a sus hermanos y a sus hermanas. Y aquí nos habla algo interesante. Una persona valiente va a proteger siempre a su casa, a sus hermanos, su familia, en la iglesia, lo va a proteger, pero necesita ser valiente. Valiente y tenaz, que durante 40 años formó parte de los jueces de Israel en una época delicada y tensa frente a la opresión que sufría del pueblo cananeo en los siglos 12 antes de Cristo. En ese tiempo los jueces eran hombres. ¿Pero qué creen? No había valientes. ¿Te das cuenta cómo Dios le ha dado un espíritu valiente a la gente? Ella la iban a consultar para las diferencias que tenía el pueblo en relación a costumbres de Israel. Y era una figura, desde luego, con muchos méritos, Débora. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer Débora. Y el primer punto, ¿cómo era esta mujer? Dice que era profetisa. Y ese es el primer punto. Dios ya te ha dado un espíritu valiente. Pero desde luego ese espíritu valiente te puede llevar también muchas veces a tomar malas decisiones, a enfrentar batallas que a lo mejor no vas a vencer. ¿Por qué? Porque no sabes qué hay detrás. Pero mire qué hace ella como profetisa. Número 1, tenía una comunicación con Dios. Era profetisa, mujer de Lapidot. ¿Qué significa comunicación con Dios? Tenía una relación con Dios. ¿Qué hacía la profetisa? Era una mujer inspirada. El Espíritu de Dios venía a ella y le revelaba las cosas que iban a suceder.
Pero el Espíritu de Dios no venía sobre cualquier persona, venía sobre la gente que tenía devoción por Dios, que clamaba a Dios, que tenía un aprecio y amor por Dios. Es decir, que Débora, al ser profetisa, tenía una relación con Dios. Era una mujer inspirada. Tenía esa comunión con el Señor, se deleitaba en la palabra, servía a Dios, amaba a Dios, atendía a sus llamados de Dios, comunicaba el mensaje de Dios. Y eso hace una persona que tiene devoción por Dios. ¿Quieres ser valiente? Empiézate a involucrar en las cosas de Dios, principalmente en su palabra. Estudia su palabra, deleítate en su palabra. Débora recibía la palabra de Dios. Él la escuchaba. En ese tiempo Dios así se revelaba. Recordemos que fue un tiempo donde escaseó la palabra y cada quien hacía lo que quería. Pero Débora se mantenía firme en las cosas de Dios. Y ese es un punto determinante. ¿Quieres ser victorioso en la vida? De los muchos valientes que hay afuera se enfrentan a la vida y muchos fracasan. El cristiano tiene una bendición. Que es valiente o debe de ser valiente, se va a enfrentar a la vida, pero no se va a enfrentar solo. Dios lo va a capacitar, Dios lo va a enseñar, Dios lo va a instruir, Dios lo va a corregir, Dios lo va a encaminar para decirle cómo enfrentarse, cómo luchar, cómo salir adelante. Pero es en esa relación con Dios y es ahí donde se une la valentía del ser humano con la fortaleza que hay en el Señor para emprender un camino y que seas victorioso. Había una comunicación con Dios. ¿Cómo queremos que nos vaya bien? Si no te apoyas en la voz de Dios, en el mensaje de Dios, no te debes de apoyar en tu propia prudencia, en tu propia opinión, propios comentarios o comentarios de alguien más. La Biblia quiere, la palabra nos enseña que debes de guiarte con la palabra. Entonces ella tenía una relación con Dios. Y esa relación con Dios, si de por sí ya era valiente, y luego conoce a Dios, conoce quién es Dios, lo que Dios había hecho, conoce el Dios creador de los cielos y la tierra, que no hay nada imposible para él, aquel que era como poderoso gigante, pues estas promesas de Dios le daban fortaleza, y si ya era valiente, la palabra de Dios la hacía sentir más valentía. No temas, porque yo estoy contigo. Imagínense, ya era valiente. Luego escuchar unas palabras como estas: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras rompían el corazón. Decía, ciertamente si soy valiente, pero en Cristo seré más valiente en el Señor. Las palabras de Dios te dan valentía. Las palabras de Dios te llevan a enfrentar gigantes. La palabra de Dios te lleva a enfrentar la vida, los problemas. Haya lo que haya de problemas, Dios te fortalece y dices, no, soy valiente, pero voy a confiar en mi Señor. ¿Qué es lo que lleva a una persona a enfrentarse? Es conocer a Dios. A veces queremos arreglar la vida con nuestra propia cuenta. Ah, voy a emprender un negocio, pero voy a dejar de ir a la iglesia. Mientras no conozcas más a Dios, pues vas a tener ese temor, ese miedo. Conocer a Dios te lleva a hacer cosas, a enfrentarte a cosas grandes. Conocer a Dios. Así que Débora conocía a Dios. Interésate en las cosas de Dios, interésate en la palabra de Dios. Yo creo que muchas de las mujeres, cuando leyeron y ya pasaron el libro de los jueces en el tiempo de Débora, se fortalecieron en el Señor. Otra de las cosas que vemos en Débora, que el conocer a Dios te lleva a respetar el orden de Dios.
es que era subordinada. Y una persona subordinada es una persona que se sujeta a la orden o está bajo el dominio de alguien. La persona que conoce a Dios, conoce su palabra, conoce cuál es su rol, hermano. Conoce cuál es su responsabilidad, cómo debe de hacer las cosas, cuándo las debe de hacer, por qué las debe de hacer, quién es la persona indicada. Y vemos que Débora, al conocer a Dios, sabía cómo actuar. Vamos, por favor, al versículo. Ya vimos que era profetisa, tenía una relación con Dios. Y eso la hacía valiente. Así que te invito, hermano, que cuando salgas de esta enseñanza, proponte en tu corazón estudiar la palabra, conocer más a tu Dios, escudriñar la palabra. Eso te va a ayudar. Versículo que sigue es que era subordinada, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Débora no solo conocía a Dios, sabía cuál era el plan de Dios, y ella que aunque era valiente, no era ella la que iba a estar al frente en la batalla para librar al pueblo de Israel. Le dice Débora a un hombre llamado Barak, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sebre de Neftalí, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel? Hermanas y hermanos, y jóvenes, conocer la palabra de Dios te va a llevar a conocer cuál es tu rol, cuál es tu responsabilidad, cuál es tu deber, cuál es tu límite, hasta dónde vas a llegar, hasta dónde no vas a llegar. Vas a saber cómo hacer las cosas. Débora pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues si Dios nos va a librar, pues voy a ir yo. En tu casa, esposas, ¿quién es la autoridad en tu casa? ¿Realmente es tu esposo la autoridad? ¿O sublevas la autoridad que Dios le ha asignado? Esposo, ¿quién es tu autoridad? ¿Eres tú la autoridad suprema o es Cristo en tu vida? Jóvenes, ¿quién es tu autoridad? ¿Cuál es tu rol, joven? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu deber? Vemos aquí a Débora que ella sabía, conocer a Dios te lleva a saber qué es lo que debes de hacer, cuándo lo debes de hacer, cómo lo debes de hacer. No conocer la palabra te lleva a querer obedecer a Dios a tu manera, a tu modo, como tú quieres, cuando tú quieres y como a ti se te antoja. Y vemos aquí en la palabra que ella sabía que era Barak, dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Bueno, ella lo sabía porque era Dios, Dios se lo había revelado. Es interesante ver cómo es que, un poquito hermano, me estoy esforzando un poquito. Sabía, hermanos, cuánta gente iba a juntar. ¿En dónde? ¿Cuántas eran? 10,000. ¿En dónde la iba a juntar? En Tabor. ¿De qué tribu iban a ser? De Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y también sabía quién tenía que ir enfrente. ¿Quién era? Barak. Ella lo sabía. Y puede que en la casa, en tu casa, esposas, quizás seas más sabia, conozcas más de la palabra, conozcas más de la escritura, conozcas cuál es el rol de cada quien, pero que conozcas, como en el caso de Débora, no te lleva a querer sublevar una autoridad que no te pertenece, y lo mismo el esposo.
Puedes que conozcas más que tu patrón, que tu jefe, pero eso no te lleva a querer sublevar su autoridad. Débora conocía a Dios, conocía el rol de Dios, pero también conocía su rol como persona, como juez. Eso te lleva a respetar las cosas que Dios asigna. A ver, ¿sabes qué? Vamos al versículo 7. El versículo 7 dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, y capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora conocía todas las cosas que iban a suceder. Sabía que iba a ser en Tabor 10,000 hombres, Neftalí, Zabulón, Baraj, dónde se iban a encontrar, cuántos carros iban a traer. Débora lo sabía. Observa el versículo 8. Vamos a darle lectura, porque aquí hay un valiente. Todos dicen. Baral le respondió, si tú fueres conmigo, iré. Pero si no fueres conmigo, qué valiente, ¿eh? No, si tú no vas conmigo, no voy. Pero si vas conmigo, y un hombre apoyándose en la valentía de Débora. Ahora, él vio que Débora era valiente. Baral le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, ni pienses que voy a salir, Débora. ¿En quién confiaba más Baral? ¿En Dios o en Débora? Y es que también la gente que es valiente te motiva a confiar, te impulsa a confiar. Este hombre confiaba más en Débora que en Dios mismo. No era valiente, realmente era muy menesteroso, pusilánime, era temeroso, tenía miedo a Sísara, el capitán del ejército de Jabín. Así que este personaje observamos que era temeroso y puede suceder esto en tu casa. Esposa, vamos a hacer esto. No, es que tengo miedo. No tengas miedo, no, y ya no haces las cosas. Oye, vamos a emprender, vamos a luchar, vamos. O puede que sea al revés. Alguno en tu familia puede que sea el que tiene temor. Pero qué bueno que la Biblia es maravillosa porque te enseña qué hacer cuando alguien es temeroso, alguien tiene miedo, qué hacer, qué debo de hacer. La persona que tenía que ir al frente no tenía valentía. Tenía ese temor, tenía esa cobardía, no quería. Y eso sucede en la vida común. Esposo, vamos a levantar ya una casita, vamos a ahorrar, vamos a trabajar para comprar por lo menos un pedacito de terreno ya para no pagar renta. No. Oye, vamos a pintar la casa, luego. Oye, vamos a vender por lo menos enchiladas, no nos va a ir bien. Siempre hay uno que luego, más tarde, no se puede. Y si nos va mal, te vas a encontrar gente así. Vamos a echarle ganas al matrimonio. No, ya estoy harta, ya no quiero, ya siempre es lo mismo. No, vamos a enfrentar los problemas juntos. Motiva a tus hijos. Oye, ya reprobé, papá. No, pues échale ganas. No, ya no. Échale ganas, esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que se deben de enfrentar con valentía. La vida es con valentía. Vamos a hacer un trámite. Vamos a casarnos. No, que tiene miedo. Dicen que los que se casan son valientes. Vamos a casarnos. ¿Y saben por qué tienen miedo? Algo les causa temor, algo les causa miedo.
Vamos a dejar de ofendernos, vamos a hacer algo. Oye, ya opérate. No, tengo miedo. ¿Y si no salgo? A veces las cosas se van agravando más. Y terminan operándose ya cuando son grandes, que el cuerpo ya desmereció. Y a veces ya no resisten lo mismo. ¿Por qué? Porque dejan para luego, para más tarde, para otra ocasión, para el siguiente año, cosas que pueden enfrentar hoy. Pero se enfrentan con un espíritu valiente y, como en el caso de Débora, confiando en Dios. A veces el temor te lleva para luego, para luego, para luego. Oye, esposa mío, esposa mía, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia luego, vamos a tener un devocional luego, vamos a congregarnos más en la iglesia, todos los días hay servicios, vamos a ir a otro servicio. Vamos a cambiar nuestro carácter ya, y se requiere valor para hacer las cosas. Así que aquí vemos que Débora tenía un espíritu valiente, no solo tenía una relación con Dios, lo cual eso la llevaba a ser valiente, al mismo tiempo esa valentía la llevaba a ¿qué? A respetar el orden establecido por Dios. Barak era el responsable. Pienso que era algo así como David. No quiso sublevar la autoridad de Saúl, porque hay un Dios que conoce todas las cosas. Estaba pensando, ¿por qué Barak quiso que fuera Débora? Por ahí les decía a las hermanas, ¿por qué creen? A ver qué piensan ustedes. En ese tiempo dice la Biblia, en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que quería, ¿sí han leído? Y llego a pensar que en su casa, quien mandaba, ¿quién cree que era? La mujer. Si la mujer manda en mi casa, pues que me mande acá. Hace bien las cosas. Es probable. No, que vaya una mujer. Número 3, hermanas. Para ser valiente, la confianza plena tiene que estar en Dios, dice la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Débora confiaba en Dios. No solo tenía ese espíritu como persona valiente, sino que como persona valiente la llevó a buscar a Dios, una relación con Dios, a respetar el orden de Dios y a esperar y a confiar en Dios. Dice el versículo 9, confiar en Dios, hermanos, implica ir hacia adelante, no quedarse atrás, emprender. Ella dijo, iré, ¿qué? Contigo. ¿Por qué creen que fue con él? Porque confiaba en lo que Dios le había dicho. Confiaba en las palabras de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar la victoria y ella confió en Dios. Dice, ella dijo, iré contigo. ¿Qué debo hacer, pastor, si mi esposo o mi esposa nada más no quieren? Dice la palabra, ella dijo, iré contigo. Después dice todos, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá a César. Ah, ¿no quieres ir conmigo? Júntate, vamos a aprender. Y si logramos algo, lo pones a mi nombre. ¿Quién se llevó la victoria aquí? Iré contigo, mas no será tuya que la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. ¿Será válido que después de que una persona sea valiente y sea victoriosa, tenga él el derecho o esté a nombre de ella las cosas? Porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Levantándose Débora fue con Barak a Cedes. ¿Sabes qué, Barak? Voy a ir contigo, pero la gloria va a ser para mí. Yo te invito, hermano, que tomes en cuenta la palabra.
que Dios ha colocado un espíritu valiente en ti. Y no solo eso, Isaías 41:10, que enfrentes la vida ya, que ya salgas de tu área de temor, que busques la ayuda del Señor. Miren qué confianza, qué hermoso texto. Vamos a darle todo lectura. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas. Dios está conmigo, no voy a tener temor. Dios está conmigo. Volvemos a Jueces 4:10. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano. ¿Y quién subió con ella? Débora subió con él. Versículo 11. Y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanamín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros. ¿Cuántos? 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset, Goín, ¿hasta dónde? Hasta el arroyo de Sison. Demasiado ejército. Versículo que sigue, denle lectura. Levántate, ya, levántate ya, es tiempo de que empieces a ser valiente. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, hermano, sino un espíritu capaz. Levántate, cíñete del Señor, gózate en Dios y levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿No tienes a Dios en tu corazón? ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón? ¿No ha prometido Dios estar todos los días contigo? Estaré todos los días, dice la palabra. Entonces, ¿por qué tener miedo? Ahora, considera, hermano. Es bueno y es malo. Pero cuando el miedo viene a tu vida, tienes que hacer lo que hace Débora, buscar a Dios, la ayuda de Dios. Dice, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barac descendió del monte de Tabor, 10,000 hombres con él, 15. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barac. Y Císara descendió del carro y huyó a pie, 16. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset, Goín. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, ¿qué hizo? Todos tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barac a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde allá ella estaba, y aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sien.
Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán. En ese tiempo había mujeres valientes, ya ven. Jael fue quien mató a este personaje. Y número 4, hermano. Cuando seas victorioso en lo que emprendas, no te olvides de darle la gloria a Dios. Porque fue Dios quien te dio un espíritu valiente. No se lo pediste. Él te lo dio. 2, cuando seas victorioso, no olvides que Dios te encaminó, como en el caso de Débora. Él te dijo qué hacer, cómo hacer las cosas. 3, no te olvides que Él fortaleció tu fe para creer más en Él. Y 4, cuando estés en la victoria, que hayas vencido, acércate y vuélvete a Dios para que le des solamente a Él la gloria. ¿Por qué a veces Dios no nos da las victorias? Porque sabe que después de ganarlas, nos vamos a atribuir las cosas. Miren qué hace Débora y con eso cierro. 4 fue que Débora le dio la gloria a Dios, una alabanza a Dios. Capítulo 5. Capítulo 5, por favor, dice, aquel día, ¿qué hizo Débora? Débora. Ah, qué bonito. Cantó con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oí reyes, escuchado príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando Dios te haya sacado de un matrimonio fracasado, cuando Dios te haya levantado de un negocio que ya no tenías resultado, cuando Dios te haya ayudado, no te olvides de darle la gloria a Dios. Débora lo hizo. 15. Esta mujer valiente, caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Versículo 15, por favor. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Débora andaba entre la batalla. ¿Cómo creen que andaba Débora? Andaba a caballo. Era valiente. Ella supo cómo estaba el pueblo peleando, luchando, y se dio cuenta cómo se precipitó la tribu de Isaacar. Versículos 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. 18. Y el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Toda la batalla la presenció Débora, porque estaba ahí en la batalla. Versículo 19, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taná, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, ¿con qué? Marcha al frente. Marcha. Levántate y marcha al frente. ¿Con qué? Con poder, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. ¿De qué más? De amor y dominio propio. Marcha. Ahí iba Débora, cabalgando a caballo. No creo que iba con una armadura.
con una espada, quizá con un arco a la espalda, luchando, peleando en la batalla. No te puedes quedar allá nada más creyendo que hay un Dios poderoso y sin llegar a una batalla. Si realmente quieres ver el poder de Dios, tienes que emprender tu batalla. No se quedó Débora en casita. No se quedó Débora sin hacer nada. No se quedó Débora esperanzada. No se quedó Débora en casita, hermanos. ¿Qué hace Débora? Fue a la batalla. Marcha, oh alma mía, con poder. Marcha. Era muy valiente. Y se necesita valentía para enfrentar las cosas. ¿Por qué digo que fue a caballo? Versículo 22. Débora escuchaba los cascos del ejército que iba, de los 10,000 hombres. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus. Y entre ellos estaba. ¿No te gusta ser más valiente, hermano? Realmente ser valiente. 4 cosas. Una relación con Dios te hace estar valiente. Respetar las cosas que Dios ha determinado te hace estar valiente, seguro, confiado de que lo que estás haciendo está bien. Respetando el orden establecido por Dios. Fe, se necesita fe para enfrentar los problemas. Esa confianza plena en un Dios que aunque no lo puedas ver, sabes que está contigo. Y 4, cuando Dios te dé la victoria, dale la gloria a Dios. ¿Sabes algo? David era un jovencito y joven, quien quiera que estés aquí, desde muy joven puede ser valiente. Otro personaje que veo en la Biblia, Gedeón, una persona adulta, fue valiente. Débora como mujer, todas las mujeres sean valientes. Hubo un anciano ya llamado Caleb que dijo, dame este monte, Señor. ¿Por qué? Porque era valiente. Sea cual sea tu edad, joven, varón, mujer, sé valiente para enfrentar la vida. Se necesita de esa valentía, pero sobre todo de una plena confianza en Dios. Amén. Que tu confianza esté en Dios. Y Dios hará lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Para darte la victoria en los problemas. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos has dado un espíritu valiente, Señor. Pero sobre todo, Padre, una relación contigo es lo que verdaderamente nos hace ser más valientes. Gracias, Dios mío, porque respetar el orden de las cosas nos hace estar seguros, confiados, sabiendo que usted tiene un orden para todo. Gracias, Padre, porque tu palabra en nosotros produce la fe, la confianza en esas promesas, donde nos dices que estás con nosotros como poderoso gigante, que vas a pelear nuestras batallas, que en Cristo somos más que vencedores, que si vivimos, para ti vivimos, que si morimos, para ti morimos, sea que vivamos o moramos, somos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas y nos fortaleces y bendice a tu iglesia, Señor, para que tenga ese mismo espíritu, que entienda que todos tenemos un espíritu valiente, Señor. Bendice a mis hermanos y que nunca se olviden de que en cada victoria, Señor, el único que debe recibir la gloria y la honra es usted. Gracias, Padre, y me gustaría orar por aquella hermana, hermano, joven que ha atravesado problemas, que ha tenido temor, que ha tenido miedo, Señor. ¿Para qué? Para que orar por él, Señor. Bendícelo. Voy a hacer una oración. Levanta tu mano, amigo. Me gustaría orar por ti. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Alguien más. Hay varias manos, Dios les bendiga. Alguien más. Qué bueno que gracias a Dios. Dios te bendiga, amigo. Alguien más que diga, no he sido pastor valiente como a Dios le agrada. He sido algo menesteroso. Y a veces el miedo me ha acorralado y no sé qué hacer. Pero gracias porque hoy escuché un mensaje de tu palabra, Dios, que me motiva a ser valiente. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga allá atrás.
Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga allá atrás también. Amado y soberano Dios, gracias, Padre. Gracias porque todo lo has hecho tú. Gracias porque en tu bondad y en tu amor nos has dado un espíritu valiente. Y gracias porque es usted quien nos fortalece, es usted quien nos ayuda, es usted quien pelea la batalla del cristiano, Señor. Pero es necesario que haya valentía, Señor. Es necesario que haya fe, confianza. Es necesario salir de donde estamos y enfrentar la realidad de la vida. Y es ahí, Señor, en las batallas donde usted se manifiesta, donde usted se muestra, donde usted aparece como poderoso gigante, ayudándonos, Señor, librándonos, fortaleciéndonos y combatiendo cada batalla, cada problema, cada lucha. Ayuda a tu pueblo, Señor, fortalécelo, llénalo de tu gracia y que tu presencia, Señor, sea en sus vidas. Bendice, Padre, a tu iglesia, que se refugie en tu palabra, que entienda tu palabra, darles luz y comprensión. Y Padre, que esa fe sea fortalecida. Y que nunca, de lo nunca, Señor, pues no demos a nosotros la gloria, sino a ti, que realmente es el que pelea por nosotros. Gracias, Dios mío, por el tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.